Muchas gracias, compañera Alménago. Muchas gracias. Un saludo fraternal a todos los presentes. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Junta Directiva Nacional de ANEBRE, a los compañeros de los diferentes estamentos de ANEBRE y a los compañeros de diferentes organizaciones sindicales que tuvieron la cordialidad de acompañarnos, porque este es un tema que nos vincula a todos. Es un tema que afecta a todos, como estaba hablando ahorita con algunos compañeros de ANTELCA. La mayoría de las cláusulas convencionales tienen una redacción muy general y el efecto del acto legislativo le dio al traste con las expectativas de muchas personas, que yo creo que muchos de ellos están aquí presentes. Antes de empezar la charla, quisiera contarles que quiero hacer algo bastante interactivo para que todos participen, para que no solo sea contar la estrategia que ANEBRE ha cursado, sino para que todos entiendan un poquito del procedimiento, un poquito de derecho para los que no son abogados, y también para hacer algo abierto para que las personas que son de otros sindicatos tengan la posibilidad de ver cómo la estrategia nuestra puede ser adaptada a sus situaciones particularísimas. Quisiera, no sé si algunos delegados de otros sindicatos que se presentaran para saber quiénes nos acompañan hoy. Junta Directiva Rafael Lazo, vicepresidente de ANTELCA, y pues con los compañeros aquí con expectativas con relación al tema del acto legislativo y lo que se puede hacer para recuperar nuestros derechos adquiridos. Muchas gracias, compañero Rafael. Veo que no vienen de otras organizaciones, no importa. Lo importante es que ustedes conozcan qué estamos haciendo y qué se ha hecho para rescatar el derecho de todos aquí presentes. La base de todos es el acto legislativo. Yo le digo a la gente que el acto legislativo es la mentira más grande que le han dicho a este país en toda su historia republicana, porque el acto legislativo se basa en un supuesto principio de igualdad. Entonces el acto legislativo dice, como todos somos trabajadores iguales, no hay nadie que pueda tener ventaja sobre otro y por lo tanto todos tienen que tener el mismo régimen pensional. Además el Estado no tiene cómo financiar el sistema de pensiones. Ahí hay dos mentiras. La primera es que no todos los trabajadores son iguales. Usted va a cualquier país del mundo y encuentra que en todas partes hay regímenes pensionales diferentes porque hay diferentes actividades que demandan un sistema de protección social diferente. El mismo acto legislativo lo contempló, porque de no ser así, si todos fuéramos iguales, entonces no se hubiera generado un régimen especial para fuerzas militares, un régimen especial para el señor presidente de la República o un régimen especial para docentes. Inclusive si uno va más allá, también se generó un régimen especial pensional para los trabajadores que se dedican a actividades de alto riesgo. Es decir, que el mismo acto, el fundamento es una mentira que está ahí en su cara. ¿Cuál es la segunda mentira? Que las pensiones convencionales afectan al sistema general. Eso es falso, porque todas las entidades que tienen pensiones convencionales tienen la obligación de tener un fondo especial para pagar esas pensiones convencionales. El Banco de la República tiene ese fondo, la empresa de teléfonos de Bogotá tiene ese fondo, el acueducto tiene ese fondo, Ecopetrol tiene ese fondo, todas las empresas que tenían sistemas pensionales convencionales tenían ese fondo. Entonces estamos basados en una mentira. Si usted va, por ejemplo, a España, en Europa se están reduciendo las pensiones, eso es una realidad innegable, pero no se están unificando sistemas más allá de lo normal. Usted va a España y en España hay régimen pensional especial para trabajadores agrícolas, para trabajadores del carbón, y en el resto de Europa es así, porque se basa en el reconocimiento de que todos los servicios que se prestan son totalmente diferentes. Entonces ya tenemos aquí que ese acto legislativo es una gran mentira porque se basa sobre conceptos y verdades antitécnicas. El efecto del acto legislativo es por todos conocido. A 31 de julio del año 2010 nadie se puede pensionar a través de convenciones colectivas si no había reunido los requisitos. A partir de ese acto legislativo, mucho se ha intentado por parte de todas las organizaciones sindicales, como ANEBRE, como Sintrachibor, como ANTELCA, como la USO, para solo citar unas, que han puesto las quejas a nivel internacional y han conseguido valiosas recomendaciones y observaciones de la OIT, y que han cursado las demandas, las reclamaciones que hoy esperan convertirse en demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reclamaciones presentadas ante la Comisión. Todas esas reclamaciones tienen una vía que es el derecho internacional, y es como ese acto legislativo desconoce los convenios de la OIT que reconocen el derecho a la negociación colectiva,
y la libertad sindical, reconocían los convenios principalmente en el 87, el 98 y el convenio 151. Sobre esa base, digamos que en los primeros 10 años de ese acto legislativo, las diferentes organizaciones, acompañadas de sus diferentes asesores jurídicos, entablaron la pelea frente al acto legislativo, pretendiendo que se declarara que ese acto legislativo contrariaba esas normas que eran de derecho internacional y que Colombia no las podía contrariar porque tenía un imperativo ante el concierto internacional de cumplir con esas normas porque las había suscrito y eran de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, pues como por todos he sabido, desde el año 2008 que empezaron las recomendaciones, la primera que fue la observación 2438 de 2438 del año 2008 del Comité de Libertad Sindical, en el sentido de que el acto legislativo iba en contra del convenio 87 y 98, el Estado no ha dado ninguna solución y por el contrario las entidades han referido que esos convenios son de carácter meramente referencial y que no son de obligatorio cumplimiento porque las denominan como algo que se llama soft law, derecho suave, y como derecho suave no es oponible al Estado. Pero como les venía diciendo, todas las organizaciones sindicales empezaron esa lucha para conseguir la inaplicación de ese acto legislativo basados en la notoria contrariedad, o como se dice en el derecho, antinomia, que existía entre el acto legislativo, el artículo 55 de la Constitución que garantizaba el derecho de negociación colectiva y esos tratados internacionales. Obviamente esta pelea se cerró de manera definitiva con la sentencia de CU 555 del año 2014, en la que la Corte Constitucional, como máximo órgano intérprete de la Constitución, determinó que el acto legislativo estaba acorde con esos convenios internacionales y, lo más grave y que por todos ustedes es conocido, que contrariando lo que había dicho desde 10 años atrás, cuando le había dado carácter totalmente vinculante a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, dijo que esas recomendaciones estaban dentro del margen de apreciación nacional. Ese concepto, que es tan ambiguo y que pertenece al derecho internacional, no lo circunscribió la Corte. La Corte simplemente dijo que eso estaba entre el marco de apreciación nacional, pero le restó obligatoriedad. Quiere decir que le hizo un llamado a los jueces, les dijo: el acto legislativo está acorde con la Constitución, está acorde con los convenios, no pueden inaplicar el acto legislativo y es decisión suya si dentro de su real saber y entender usted considera que esas observaciones son obligatorias, pero le dejó a cada juez esa responsabilidad. Con esa sentencia se cerró la posibilidad del reconocimiento y de la lucha de las pensiones en lo que realmente era jurídico y válido. Yo lo he sostenido frente a la Junta y lo he sostenido en todos los ámbitos y los estamentos donde he estado, que la verdadera lucha en el marco de las pensiones estaba dada como inicialmente se dio, y es que el acto legislativo contrariaba esas normas internacionales. Desafortunadamente, la Corte Constitucional, haciéndole juego a los poderes estatales y a las grandes empresas que eran las más afectadas con esa sentencia, como Banco de la República, como Ecopetrol, como ETB, pues movieron sus influencias y determinaron una sentencia que, como les digo, contraría todo lo que había dicho la Corte Constitucional en los últimos 10 años y cerró la posibilidad de que por la vía correcta, por la vía ortodoxa, los trabajadores recuperaran su derecho, porque ese era el camino, era la contrariedad evidente, manifiesta, que había entre el acto legislativo y esos convenios internacionales, la discusión correcta para solucionar el problema de interpretación y reconocer el derecho de los trabajadores. Desafortunadamente, esa que era la puerta grande, la puerta donde todos podrían meterse para reclamar su derecho, no solo las personas que estaban más cercanas a cumplir las condiciones de las convenciones, sino los trabajadores que se seguían vinculando a las empresas y en cuyo seno todavía existían convenciones con cláusula pensional, podían seguir beneficiándose. La SU 555 cerró la puerta y estableció que a partir del 31 de julio del año 2010 nadie se podría pensionar, nadie podía reunir requisitos para pensionarse por convención, porque esa era la fecha límite. En ese marco de limitaciones se empezaron a elaborar teorías alternas
para tratar de rescatar, aunque sea a las personas que se vieron más afectadas con el acto legislativo, pues que no son otras que eran las personas que a la fecha de entrada al acto legislativo o a la fecha de vigencia final del acto legislativo, es decir, 31 de julio del año 2010, tenían por lo menos el tiempo de servicios mínimo exigido por todas las convenciones. En ese marco se expidió la sentencia SU 241 del año 2015, en la que la Corte Constitucional le hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia, y es que cuando valore las convenciones, las valore con un principio que se llama el principio de favorabilidad. Ese es un llamado muy sencillo pero muy contundente. ¿Por qué? Tradicionalmente la Corte Suprema ha considerado que la convención colectiva no puede ser interpretada como una norma de derecho y por lo tanto no es susceptible de que se le apliquen los criterios de interpretación que se aplican normalmente en el derecho, por razón de que es una prueba y no una ley. Esto es algo demasiado técnico y me demoraría mucho explicarlo acá, pero básicamente la Corte considera que las convenciones son una prueba y son susceptibles de una interpretación como prueba y no como ley, y por lo tanto no es posible aplicarle ese principio de favorabilidad. En esta sentencia, en la sentencia de SU 241 del año 2015, la Corte Constitucional hizo un llamado nuevamente a la Corte Suprema para que cambiara su posición y estableciera que la convención, que es ley entre las partes, porque hace parte del contrato de trabajo, porque rige las relaciones obrero-patronales, pues es una ley especial, es una ley que se da entre el trabajador y entre su empleador, y por lo tanto, si es una norma personalísima porque se da entre un círculo muy cerrado, pues es susceptible de ser interpretada con los criterios de interpretación correspondientes a cualquier norma de derecho. Y en materia de derecho laboral hay algo de rango internacional que se llama el principio intuitivo del derecho del trabajo. Dentro de ese principio intuitivo del derecho del trabajo encontramos tres características, y es que la ley tiene que ser interpretada a favor del trabajador. La Corte, aparte de mencionar que esa interpretación favorable tiene que darse siempre, estableció unas condiciones. La primera es que la favorabilidad no se da en todos los casos. ¿Por qué? Porque la favorabilidad se da cuando hay una duda razonable. Eso quiere decir que si yo tengo un texto que es absolutamente claro, yo no puedo generar una duda razonable, porque estoy alterando el contenido gramatical de la norma. Sin embargo, la Corte va más allá, y para cerrar esa posibilidad de que la interpretación sea razonable o no, invoca otro principio, que es otro principio que debe regir la interpretación de las normas del trabajo, que es el principio pro homine. Y según el principio pro homine, las normas laborales siempre tienen que ser interpretadas a favor de la parte más débil de la relación laboral. Entonces, un principio nos dice que cuando hay duda, interprete a favor del trabajador, y el otro principio dice siempre interprete a favor del trabajador. Entonces, bajo estos dos principios, la Corte Constitucional hace el llamado a la Corte Suprema y le dice: siempre que usted tenga una convención, interprétela como si fuera una ley, y por lo tanto, cualquier interpretación posible siempre trate de dar el sentido que más favorezca al trabajador. Este caso de la SU 241, para contextualizarlos, se trató de un proceso que se surgió por una pensión convencional, caso en el cual un tribunal interpretó que para el cumplimiento de los requisitos de una convención se tenía que cumplir el tiempo de servicio y ser trabajador activo. La Corte Suprema consideró que esa era una interpretación válida del texto de la norma convencional, pero a juicio de la Corte Constitucional no se podían establecer dos interpretaciones: que se requería ser trabajador activo o que no se requería ser trabajador activo. Y como la interpretación que permitía tener el derecho sin ser trabajador activo generaba la pensión, pues tenía que acogerse a esa interpretación. Recogiendo esas posiciones vertidas por la Corte Constitucional, la oficina que yo represento elaboró una teoría que no es una teoría nueva. Lo único que hicimos fue tomar los elementos de la sentencia de SU 241 y actualizar esa discusión que se dio ahí, y es si la convención colectiva tiene que interpretarse como una prueba o como una norma, y si para el surgimiento de las pensiones convencionales la edad y el tiempo de servicio
son requisitos de exigibilidad o solo de cumplimiento, es decir, si el derecho nace con el tiempo de servicio y solo se requiere el cumplimiento de la edad para ser exigible el derecho, o si ambos son requisitos de cumplimiento. Esa es una discusión que tiene 40 años, no hay nada nuevo ahí. Lo nuevo fue lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia S241, que esas normas tienen que ser interpretadas con favorabilidad y con el principio pro homine, de suerte tal que siempre que usted interprete o lea una convención que establezca una pensión, si la norma no establece estrictamente que se requiere el cumplimiento de la edad y del tiempo de servicio, usted puede llegar a las dos conclusiones: que se requiere la edad y el tiempo, pero que el tiempo es el elemento que da nacimiento al derecho, es el elemento detonante, y la edad simplemente es una condición para el pago, una mera exigibilidad. Ese marco fue el que la Junta Seccional de Cali, de Anebre, le pidió un concepto a mi oficina sobre esa sentencia. Nosotros lo emitimos, el concepto le interesó a la Junta Nacional, se expuso ante la Junta Nacional, y la Junta Nacional ya de pronto tenía un antecedente de un concepto viejo rendido más o menos en el año 2008 por el doctor José Gregorio Hernández, en el mismo sentido de que las pensiones convencionales podían rescatarse, por lo menos no para todo el mundo, pero sí para las personas que tuvieran los 20 años de servicio, aunque sea el 31 de julio del año 2010. Entonces, con ese nuevo ingrediente de la sentencia S241, iniciamos los procesos. Se determinó hacer dos pruebas piloto frente a este tipo de procesos, y se seleccionó unas personas en unos rangos de tiempo de servicio y de edades que nos abarcaran todo el universo de la población de trabajadores afectados con el acto legislativo de Anebre, y que a 31 de julio del año 2010 tenían los 20 años. O sea, esto no fue una selección caprichosa, no, esto se seleccionaron unas personas que pudieran ser representativas para todas las condiciones en las que estaban los trabajadores de Anebre que tenían los 20 años de servicio. Entonces se seleccionaron compañeros que antes del acto legislativo ya tenían los 20 años y que a la fecha no habían completado la edad, o trabajadores que tenían los 20 años de servicios y tenían la edad. Se seleccionaron otro grupo de trabajadores que cumplieron el tiempo de servicio antes del 31 de julio y después de la entrada en vigencia del acto legislativo. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades que se seleccionaron, pero se trató de cubrir todas aquellas variables que dieran lugar con los trabajadores que estaban pendientes del reconocimiento de la pensión, y se seleccionaron dos muestras, 20 trabajadores de Cali y 20 trabajadores de Bogotá. ¿Por qué se hizo de esta manera? En principio porque hicimos un paneo sobre los resultados de los procesos en los diferentes distritos del país, y encontramos que la mayoría de los tribunales tenían un criterio un poco cerrado, y que siendo el Tribunal de Bogotá el tribunal más grande del país, había una amplitud de criterios por la diversidad de magistrados que había, y lo mismo pues con la cantidad de juzgados que había diferentes criterios, y eso pues iba a enriquecer el discurso que nosotros íbamos a presentar, en el sentido de que íbamos a tener más fallos y más posibilidades interpretativas, porque lo que nunca se ha negado es que la posición o la teoría que nosotros manejamos es una de muchas posibles, y ahorita cuando termine de exponer esto les voy a contar el sinnúmero de posibilidades y el sinnúmero de teorías que hay frente al tema, y de las cuales han tenido resultados diferentes abogados, porque la idea es que hay un marco básico referencial para presentar los procesos. La idea es que quien tenga derecho demande, que si hay una teoría u otra no importa, lo importante es que accione, porque entre más acciones haya, más presión se va a generar. Bueno, volviendo al cauce de lo que les venía diciendo, se hizo el paneo y se encontró que el Tribunal de Bogotá, por su amplitud, podía generar un nicho adecuado de discusión sobre este tema. Y lo mismo sucedió con el Tribunal de Cali, especialmente porque el Tribunal de Cali tiene unas tesis muy avanzadas, tesis que incluso superan a las tesis de la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos fundamentales. Inclusive, hasta el año 2015 el Tribunal de Cali tenía una sala de magistrados que seguían inaplicando el acto legislativo por considerarlo violatorio de los tratados internacionales. Entonces, como se encontró que había una mayor receptividad frente al tema, pues
se presentaron las demandas en los